Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, Manolo, ¿cómo andas? Pues como te digo siempre, tirando. Llevo tanto Tirando. tiempo tirando que ya casi no me queda nada. Bueno, eso es un poco la vida del ser humano. Muy, muy bien. Se puede ser un poco más pesimista, ¿no? Pero no, sí vamos tirando todos y haciendo lo que podemos. Bueno, vamos a ocuparnos de algunos temas que nos propones para charlar un rato aquí en la radio. Y hay un artículo, un trabajo de una compañera, no sé si te interesa decirlo, quieres No, al decirlo. principio los tontos me interesa porque sería introducir como un diálogo de referencias a nadie. Es un artículo que habla de un tema que sabemos todos, que conocemos y, bueno, sus ideas, pero no quiero citar en estos momentos. Si es posible, ¿eh? Tampoco pasa nada, Sí, quiero sí, decir. sí, 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 sí. Pero sí que tendremos que decir, Sí, un artículo, sí, bien, un artículo, hay una mujer que ha escrito unas cosas, que me ha mandado a mí unas cosas sobre el punitivismo, el feminismo, las reacciones del feminismo ante cómo se afronta el problema de la violencia machista sí, y del machismo en general, pero que luego me lleva a más reflexiones, ¿no? Por algún comentario que hace en un momento determinado y por otros temas que los que yo vengo pensando, porque hace poco estuve mirando cuestiones sobre la cárcel, ¿no? Más que nada porque en un congreso tengo unos amigos colegas, de filosofía para niños en concreto, que llevan años trabajando haciendo filosofía en las prisiones, con los presos. sí, Y es todo el tema de la justicia punitiva a la justicia restauradora, ¿no? ¿Cuál es el objetivo al final que tenemos que tener en la justicia, ¿no? Y las penas, toda esta cuestión, ¿no? Las penas de si el castigo sirve para algo realmente, eh, unas reflexiones genéricas que a veces nos dejamos llevar mucho por las frases fuertes, yo mismo, ¿eh? Y entonces no nos damos cuenta que a veces las cosas son un poco más complejas y ciertas soluciones que las ves como muy claras, por lo menos como el objetivo hacia el que tiendes, luego su aplicación concreta es más difícil, ¿no? vale. Pero en este caso se centraba sobre Sobre el punitivismo en concreto, sí. el ¿Te punitivismo acuerdas en que a concreto. propósito de la ley del sí el sí Sí, hubo toda una reflexión sí, sobre el punitivismo? En el sentido de que cuando ¿te acuerdas una discusión potente que hubo ahí? Que a mí me parece que al final no era seria la discusión. Se planteó en el sentido de que acusaban a Irene Montero y a Yolanda Díaz, no, a Yolanda Díaz, a Irene Montero sobre todo, de que gracias a una ley mal hecha, decían, pues había logrado salir de la cárcel gente que tendría que seguir en la cárcel, ¿no? sí. Entonces, claro, ella reivindicó, que me parece interesante, la necesidad de superar el punitivismo. Es decir, de superar la idea de que la lucha contra el machismo se soluciona con meses, años, decenios de cárcel. Es decir, que cuanto más dura es el La castigo, pena, la sí. pena, es Sí. decir, si una agresión sexual del tipo que sea, bueno, una violación, por ejemplo, Bueno, en ahora vez de... tenemos el caso de Dani Alves, por ejemplo, que pues digo porque es mediático, ¿no? Es decir, Sí, es una figura famosa y bueno, al final están pidiendo 20 años de cárcel. Lleva ya 2 preventivos. O sea, el tema es serio, ¿no? Es decir, que no, le han pillado, en principio, como decía en mis tiempos, le han pillado con el carrito del helado, o sea, le han pillado. sí. Porque si lleva 2 años en preventiva, es que la cosa es seria, ¿no? Un juez, la privación de libertad al final de las penas más duras que hay, dentro de las penas normales, ¿me explico? Entonces la reflexión estaría entre que si le pueden meter 100 años en vez de 50, mejor, ¿no? Para Bueno, alguna... tú recordarás que desgraciadamente en España, una cosa que a mí me parece Hay casi un gente que piensa... retroceso histórico, la pena máxima de cárcel eran 30 años. No, ya lo sé, pero eres por hacer una caricatura. Sí, Es sí, sí, decir, es una caricatura, pero correcta. hay gente que piensa que 100 años mejor que 50 Sí, sí, sí. y Y no, si no, puede... y perpetua.
y todo ello. Y eso, la discusión es esta, en si eso sirve para algo, si es Claro, una sí, opción válida. todas las dificultades que existen. Si el punitivismo sirve y si la ausencia de punitivismo sirve. Posiblemente estamos una vez más en que las categorías binarias tienen sentido, son importantes en la vida, porque a veces es blanco y negro, ¿no? Sí, Está claro, ¿no? En este tema famoso del machismo y la violencia machista, de alguna manera, pues bueno, a veces, oiga, ha habido una agresión brutal, punto. No vamos a es que consintió, no consintió, es que claro, hay una zona difusa ahí. No, no, mire usted. Y era el famoso solo el sí es sí. sí, Hay está que claro. llevarlo, a veces hay que llevarlo a la radicalidad. Yo ya Sí, sabes que pienso siempre que eso es muy peligroso y que las cosas blanco o negro no se debe hacer nunca porque al final tienes que hacer daño a alguien, ¿no? Y entonces a veces hay que buscar soluciones intermedias. Pero en este caso concreto sí, había gente y sigue habiendo gente, ¿no? Que lo que desea es verlos que se pudran en la cárcel. Es una expresión colectiva, ¿no? sí, sí. Y como decía a mí un adolescente en clase, que estaba en contra de la pena de muerte porque le parecía poco, que lo necesario era tenerles cadena perpetua y torturándoles alguna mañana. ¿Me explico? Es Sí, un adolescente, ¿no? Entonces quiero decirte que esas cosas, en su maximalismo adolescente, pueden decirte unas burradas que luego cuando hablan un poco empiezan a retroceder. Pero obviamente hay gente que piensa así, ¿eh? Y de hecho, en este país ya te digo que ha habido ese retroceso de instaurar la cadena perpetua revisable. Que claro, es una cosa a mí me produce cierta urticaria mental incluso y emocional, claro, ¿no? Es decir, no puedo entender que alguien vea que lo mejor que hay que hacer es tener a la gente en la cárcel, ¿no? Y además, me parece un error. Yo sigo pensando que la privación de libertad es una de las penas más gordas, más graves que puede haber para un ser humano. Fíjate, el teatro del barroco español, pongamos por caso, lo de la vida es sueño, ¿no? Libre es el pájaro cuando vuela, libre es el agua, y yo aquí estoy encerrado, ¿no? El ansia de libertad. Y esto estamos hablando de una sociedad de monarquía absoluta y de cosas, pero había esa situación, ¿no? O el mismo Don Quijote en la novela que narra que suelta a los galeotes y dice, ¿por qué los ha soltado? Porque no querían ir a galeras. Es la respuesta que da tranquilamente el Quijote, ¿no? Es que no querían ir. Y no se le puede ir contra su voluntad. Es esa sensación permanente de muchas personas, yo me incluyo entre ellas, supongo que tú también estás, que la libertad es una de las cosas fundamentales para un ser humano. Y ser encerrado, ¿eh? Y sobre todo sin esperanza, porque de alguna manera la cadena perpetua es no hay esperanza. Perdona las citas culturales, pero es que son bonitas, ¿no? sí. El infierno es la puerta que una vez que entras aquí no hay esperanza, el infierno de Dante, donde no hay esperanza. La cadena perpetua es donde no hay esperanza. Haga usted lo que haga en la cárcel, va a estar aquí hasta que se muera. ¿Te acuerdas que incluso los funcionarios de prisiones dijeron que qué barbaridad? Que para ellos el trabajo se iba a hacer mucho más difícil. Porque no podían jugar con ningún sistema de castigos y recompensas. O sea, aquí no había ya esperanza, por lo tanto, ¿no? Entonces creo que esto es un error. En ese sentido, yo compartía la visión de Irene Montero, en ese sentido concreto, de que hay que reducir el punitivismo, que no se trata de castigarlos, ¿no? Y me parece absolutamente incorrecto, ¿no? Sin embargo, ahí mayoritariamente la sociedad, entre comillas y así en general, española, pues estaba con que la había fastidiado Irene Montero permitiendo que Claro, las claro, personas salieran antes de tiempo. Que fíjate claro. tú qué mala ley había hecho. Y en eso entraron la mayoría de partidos políticos. La ley Evidentemente, era mala porque la gente salía unos meses antes. Eso significaba
quizás para ellos que si hubieran estado más tiempo, si hubieran... Claro, es esa idea del castigo, el castigo. Hay que castigar, hay que... el que lo hace la paga, te vas a enterar, vas a pagarlo caro. Toda esta filosofía, ¿no? Yo no niego en absoluto, es decir, esta es la parte que yo... porque en el artículo este que te leía, pues también había unas referencias de que la justicia burguesa, patriarcal y tal, mire, la justicia es la justicia, con sesgos, y que en cada época de la humanidad tiene sus sesgos, y tiene sesgos, evidentemente. Ahora mismo queda claro la discusión entre los fiscales, como ante una interpretación se han dividido. Sí. O sea, que es que son tendenciosos, no, es que son cosas jodidas, perdón, son cosas difíciles de resolver y hay división de opiniones. Hay que decir, ¿qué es el terrorismo? Pues mire, vamos a pensarlo, ¿no? Defínamelo usted bien, porque si no me lío. Entonces, siempre hay que buscar. Y desde luego lo que a mí me parece que es puramente anarquista es que la cárcel no debe existir. Yo creo que esa me parece es una reivindicación, ¿no? Como el ejército no debe existir, la cárcel no debe existir, pero desde mi punto de vista es fundamentalmente como idea reguladora, no sé, como a lo que aspiras. Yo tengo que generar unas cárceles que se acaben, que disminuyan. Que el nivel de población carcelaria debe disminuir. ¿Qué hay a cambio de eso? Bueno, yo sí que creo que efectivamente puede haber una serie de personas concretas cuya excarcelación puede ser altamente peligrosa. Es decir, que no lo niego, no me atrevo a decir quién, pero supongo que hay capacidad de analizar con tranquilidad de criminales especialmente perversos que tienen que estar vigilados porque son muy peligrosos para el conjunto de los ciudadanos. Y entonces, eso que se saca el ejemplo siempre para fastidiar, le sacan y violan al día siguiente. Algunos casos hay. Menos de lo que la gente dice. Ese es el discurso fascista, ¿no? Fascistoide, autoritario, vengativo, de venganza, de punición, que a mí no me convence, ¿no? Es decir, castigos los justos, penas las justas y cuanto menos mejor. Entonces, ¿cuál es la alternativa, evidentemente? Me lo has quitado de la boca. ¿Cuál es la alternativa? Porque Pues hay la gente que alternativa, está obviamente, en sociedades complejas tú tienes, es decir, una alternativa sobre la que ha habido una cierta evolución. Y además, no todos los sistemas penales del mundo son exactamente iguales, ¿no? Hay sistemas penales realmente brutales y sistemas penales menos brutales. Y hay criterios para decir esto. ¿Cuáles son los criterios? Bueno, el primer criterio, evidentemente, que puedes establecer que una cárcel es una cárcel, es el principio orientador. Una ventaja que tenemos en España, está en casi todas las... cada día es lo más normal, que la función de la cárcel, según la Constitución, es la reinserción. Lo que tiene que conseguir la cárcel es que el sujeto, la persona que ha entrado allí, salga lo antes posible. Y salga, claro, en condiciones tales que pueda ser una persona confiable. A mí eso me parece ya el primer criterio, es el criterio orientador de una cárcel. Lo cual permitiría, la segunda cuestión, obviamente, las cárceles no se trata de volver a las mazmorras que han existido en la historia de la humanidad, aunque los presos se les tiraba ahí al fondo, casi al fondo de un pozo, y ahí te mueres, y les tirabas pan y agua de vez en cuando, y ahí te mueres, ¿no? Es decir, en cárceles profundas, y la lucha contra eso es una de las luchas, es un ejemplo que posiblemente te lo haya puesto a ti en algún momento, es un ejemplo muy claro de la Revolución Francesa, ¿no? Y la toma de la Bastilla. ¿Cuál es el poder simbólico de la toma de la Bastilla? Pues el poder simbólico de la toma de Bastilla es que allí había gente encerrada sin saberlo, ni por qué sí ni por qué no, por orden del rey, encerrada en un calabozo, no en una celda, sino en un calabozo siniestro, y desaparecido de la vida.
desaparecido de la vida hasta que se muriera allí tranquilamente. El abrir las cárceles, que además creo que encontraban a más que 5 o 6 presos, no sé la anécdota exacta, pero en cualquier caso me parece un avance de la humanidad. Es decir, oiga, no queremos cárceles en la cual las condiciones de vida de los presos son absolutamente deleznables. Y de vez en cuando se ven esas cárceles, ¿no? Y se sabe que existen. Hubo una película famosa, no recuerdo mal, que era una cárcel en Turquía en concreto. Tremenda, ¿no? Pero bueno, pues sin irte a Turquía puedes encontrar cárceles más furibundas o más negativas. Entonces la primera es, hay que recuperar. ¿Cómo se les recupera? ¿Se les reinserta? Obviamente las cárceles tienen que tener, de alguna manera, talleres, sistemas de reinserción. Porque lo que no cabe duda, y eso sí que es cierto, es que en la cárcel la población penal en general tiene sesgo. Y hay 2 o 3 sesgos, lo digo sin la consulta detallada, pero son sesgos que más o menos creo que conocerás tú y conocerán todos los que me conocen. Primero, a la cárcel sobre todo está lleno de hombres, más que de mujeres. Sí. La población carcelaria es masculina, no es femenina. No recuerdo la diferencia, pero es notable. La segunda cuestión es que es de pobres. Fundamentalmente están en las clases más desfavorecidas. Y la tercera cuestión es que están fundamentalmente el CI, el nivel el cociente intelectual y el nivel educativo es más bajo que la media del país. Si me dices tú, bueno, casi son estadísticas de sentido común, ¿no? En primer lugar, claro, los hombres en general somos más proclives, por lo que tú quieras, cultural, biológico o todo conjunto, porque al final somos todo conjunto, somos animales sociales, ¿no? Entonces como animales tenemos pulsiones que no proceden, ¿verdad? Proceden de lo profundo, pero somos sociales, racionales y tenemos una inteligencia que controla. Entonces, obviamente, ¿quién termina en la cárcel? Pues termina en la cárcel más los hombres porque tienden más a la violencia. Los asesinatos los cometen fundamentalmente los hombres. No solamente los de género, claro, sino los asesinatos en general. Y los robos, el robo es un medio de trabajo. Y en ese sentido son los hombres los que hacen trabajo con violencia, no sé, cuestiones que se les va mal, se les da mejor, o como tú quieras, o tienen más propensión a conductas un poco más de fuerza, de violencia, ¿no? Y tercer lugar, claro, la gente con menos competencias cognitivas. Son a los que le pillan, ¿eh? Los listos también hay listos en la cárcel, pero suelen caer menos, porque son ladrones de guante blanco, ladrones de alto nivel, estafa de otro nivel, ¿no? Entonces, claro, en Barcelona no hay tantos, ¿no? O el famoso que fue este millonario, no me acuerdo del nombre. No hay tantos. Van algunos, pero no van tantos. Entonces, hay un sesgo y, por lo tanto, debemos intentar, como en otras partes, interpretar que esa gente que está allí, no solo están allí porque hayan sido victimarios, sino también porque han sido víctimas de la sociedad. Víctimas de la sociedad, víctimas. De la sociedad, del contexto, de la lotería genética, no les ha dotado de luz, de lucidez, y al final, claro, terminan siendo, como se dice vulgarmente, carne de cañón, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? El ejemplo que te ponía, por ejemplo, el ejemplo de estos colegas míos, que son de filosofía, es talleres de reflexión filosófica para que hablen, expresen sus, en asesoramiento filosófico, no te diría terapia filosófica, pero, porque no sería correcto, pero hay algo de ello, es decir, vamos a centrarte un poco la cabeza, a que asumas tu situación, a que te vayas recuperando, etcétera. Talleres, pero no talleres para hacer, que tú sabes que existe, ¿no? Para hacer materiales que luego se venden fuera y están siendo brutalmente explotados. Que tú sabes que esa figura existe, ¿no? Las empresas que contratan con una cárcel la fabricación de, yo qué sé, pongamos zapatos, u otra cosa. Lo hacen los presos trabajando con un salario miserable
posiblemente además les llegue menos porque algún funcionario listo se lo quedará, y al final la empresa hace un negocio fastuoso. Entonces, es una reinserción muy discutible, ¿no? Pero eso es lo que hay que hacer. Programas constantes. Y obviamente se pueden hacer luego periodos de prueba, y hoy día existen procedimientos facilísimos para controlar dónde se encuentra un preso excarcelado. O sea, puede haber una vigilancia bastante constante de la persona, ¿no? Entonces, yo creo que al final, el objetivo de una cárcel es que se quede sin presos lo antes posible. Y digo, en España tenemos eso desde hace tiempo porque creo que fue Clara Campoamor que fue la primera en redactar un reglamento de prisiones, porque antiguamente es que ni había reglamento de prisiones, ¿no? Y un reglamento, y eso permitió que siempre haya una tradición de intentarlo. No tengo en este momento las estadísticas de cuál es el nivel de reincidencia de la gente que cumple condena, porque sería el dato objetivo. Se puede encontrar facilidad, pero vamos, no me molestan buscarlo en este momento. Pero lo que hay que conseguir es decir que la reincidencia desaparezca, y hay que conseguir también que las penas no se prolonguen innecesariamente. O sea, que haya una horquilla de pena y que evidentemente la gente, por buen comportamiento, por trabajo, por cursos, por formación, por lo que tú quieras, se pueden estipular los criterios. Y en ese contexto creo que es lo correcto. El artículo que te decía daba un paso más, que en este momento a mí me parece sumamente que es peligroso de alguna manera, porque proponía que las mujeres deben, desde un punto de vista narcofeminista, deben de alguna manera renunciar a la justicia burguesa patriarcal que al final las perjudica. Y lo que tienen que practicar es la defensa, la autodefensa, empleando incluso medios, si no te digo que violentos, cercanos a la violencia. Que hay que aprender, las mujeres tienen que aprender a defenderse. No tienen que recurrir además a que alguien las defienda, sea el papá Estado o un hombre protector, un varón protector. No, eso es reafirmar la estructura de subordinación de la mujer, que al final la convierte en posible víctima de violencia sexual. Es algo que comparto, ¿eh? Lo que pasa es que depende hasta dónde llegue la discusión. En un momento llegó que proponía, por ejemplo, que sabes que se ha propuesto algunas veces, la publicación de los retratos de los violadores en la calle. Este es un violador, con nombre, foto, en las calles, como castigo. Es una manera de defenderse, hacer públicos los nombres de los violadores y su imagen. No sé tú qué piensas. ¿Tú qué piensas de eso? Por ejemplo, antes de que yo te diga lo que pienso. Así de repente. ¿A qué te suena eso? Nada, eso es yo no lo haría. Me parece un hinchamiento, en principio es un San Benito para toda la vida, no lo sé. Pues has dicho exactamente lo que dije yo. Eso eran los San Benitos de la Inquisición, ¿eh? Sí. O sea, eso era. O esa era el rapado de las cabezas de las mujeres comunistas, ¿te acuerdas? O de las colaboracionistas con los nazis. Les rapaban la cabeza para humillación pública, ¿no? Eso se hizo aquí en este país. Me parece recordar, ¿eh? Entonces, y los sanbenitos no parece el modelo, ¿no? No parece el modelo porque es una violencia moral muy dura. Es la estigmatización, ¿no? Que claro, es el problema en la actualidad que se ha generalizado. En la cultura de la cancelación y de la estigmatización sí que ha habido una especie de movimiento a favor de no punitivo. Si no es punitivo por la cárcel, los juicios, no pasa nada. Nos tomamos la justicia. Y decimos, este señor, este ha sido un violador, pasquines, fotos, nombre y apellido, ¿no? Y entonces alguien nos va a preguntar, bueno, lo vuestro queda muy bonito, pero ¿cuál es la alternativa? Ese señor... No, mi alternativa, obviamente, yo sí que creo que tiene que haber, a mí me parece correcto, aunque reconozco que en algunos casos es delicado, que
por muy machista, muy burguesa que sea la justicia, que bueno, la justicia está condicionada por la sociedad en la que estás, ¿no? Lo que tiene que haber, obviamente, hay un código penal en que incluso se han endurecido y se ha exigido que el solo sí es sí marque, y que de alguna manera el valor de la mujer, de la palabra de la mujer, sea tomado en cuenta, con gente que la entreviste adecuadamente, y que, como ya ha ocurrido en algún juicio, uno, el famoso de Nerea, me parece aquella, ¿no?, que el propio juez le dijo al fiscal que no podía hablar así al abogado defensor, que no podía hablar de esa manera de la víctima, que no volviera a hacer ninguna acusación de ese tipo o comentario de ese tipo contra la mujer que estaba denunciando, porque entonces lo echaba del tribunal. ¿Me explico? Es decir, se puede hacer eso, es decir, se puede garantizar, o en este de Dani Alves me parece que la mujer ha dicho que no estaba dispuesta a declarar si estaba él delante. Y han tenido que hacer no sé qué. Ese tipo de cuestiones. No, usted garantice, y usted, en cuanto una mujer denuncia la violación, empiece la estrategia de apoyo a la mujer para que se recupere del trauma, que es durísimo, para que se defienda, para que acuse. En el caso de Darial, volvemos a ese caso que es mediático, está hablando de él, sí que ha habido presiones, no lo acuse, no lo acuse, que es peor, no, acusa. Y que los tribunales te traten correctamente. Yo sí que creo que debe haber una... Es decir, yo, en estos momentos que no queda más remedio, que sigue teniendo que haber penas y castigos, pero tienen que estar absolutamente controlados y siempre sometidos a el punto de la reconciliación. ¿Y no hay un momento en este discurso que hay contradicción No hay entre... contradicción, no es que sea contradicción, es que es lo que te estoy diciendo yo, que las estructuras binarias no conducen a ningún sitio. Si no es punición, es manga ancha. No. Es decir, por ejemplo, un nivel menos complicado, es que es los castigos en los colegios, ¿no? Yo siempre he sido defensor que castigos prácticamente ninguno, no hace falta. Con los alumnos se habla y se toman medidas, y en un momento determinado se le controla, e incluso puede haber algún castigo, pero lo que debe haber fundamentalmente en un centro educativo son procesos de mediación que existen, se conocen, saben que funcionan y que solucionan los conflictos entre los alumnos y los conflictos del alumnado con el profesorado en un proceso educativo. De nuevo modo te digo que en las cárceles tiene que haber garantías de mejora de la situación de las cárceles, porque el objetivo, que yo no lo pierdo de vista, es la desaparición definitiva de las cárceles. Creo que sería excelente llegar a una sociedad en la que no hubiera cárceles. Me temo que no va a llegar, pero sí que creo que ya desde este momento podemos generar cárceles primero que corrijan la situación de sesgo de clase social, de sesgo de inteligencia. El sesgo de género es más complicado, pero también el sesgo de género, y además que expliquen claramente cuáles son las políticas que dentro de las cárceles se están ejerciendo, la dotación presupuestaria que tienen, para que esa gente no se tome la cárcel como un castigo que degrada sus condiciones de existencia, sino como una reclusión para impedir que haga daño a los demás, estrictamente. Reclusión que será una privación de libertad para evitar que haga daño a más gente, y que está encaminada a que se reinserte lo antes posible. Yo creo que es lo que hay que conseguir. Entonces, obviamente, lo que se tiene que hacer es ese trabajo que te decía de estudio de fisiología para niños, la orden famosa de los trinitarios, que nació precisamente para negociar con los presos, cuando tú que estás por Valencia, los del norte de África iban por las costas, cogían unos cuantos cristianos, ¿no?, y se los llevaban a Argel. Cervantes, uno de ellos, por cierto. Me parece recordado, si no Cervantes, no sé si por Trafalgar o que fue cogido, ¿no? Y entonces los triniteros se dedicaban a negociar, a comprarlos, para librarles de que fueran vendidos como esclavos.
y para devolverlos a España, ¿no? Es decir, pues cosas de este tipo. Eso lo hicieron en esa época porque eran esas las condiciones. Ahora creo que siguen haciendo, toda su actuación está volcada en conseguir la reinserción de los presos, el caso, te decía, de Filosofía para Niños y más instituciones que me consta que trabajan ayudando en las cárceles para que la gente salga de allí lo antes posible. Y eso sería, como digo, y evitar todo lo que sea sistema de castigo, el punitivismo radical, ¿eh? Y el manga por hombro, aquí no pasa nada, ¿no? La gente cuando hace tiene que afrontar las consecuencias de lo que ha hecho e intentar reparar a la víctima si está en sus condiciones y si no, tener un periodo de reflexión privado de libertad en el que va a ir formándose para intentar salir de otra manera. Muy bien, pues con esas reflexiones lo vamos a dejar ahí, porque vamos con otro tema. El otro tema que le podemos llamar la privacidad. Privacidad. Sí, Me han mandado un artículo que me voy a permitir leer un trozo para introducirlo. me parece muy bien. Espero no leerlo mal o muy mal. Imagina que tuvieras una llave maestra para tu vida. Una llave o una contraseña que da acceso a la puerta principal de tu casa, a tu dormitorio, a tu diario, a tu ordenador, a tu teléfono, a tu coche, a tu caja fuerte, a los registros médicos. ¿Irías por ahí haciendo copias de esa llave y dándosela a extraños? Probablemente no. Sería solo cuestión de tiempo que antes o después alguno abusara de ella, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué estás dispuesta o dispuesto a entregar tus datos personales a cualquiera que te los pida? Y sigue. Y ahí ya la privacidad es la llave que abre los aspectos de ti mismo. Te toca a ti. Te toca a ti. Claro, bueno, hemos hablado alguna vez de esto, supongo, y además creo que esto lo conoce todo el mundo, ¿no? La sensación de que hoy día lo llaman algunos, incluso hay un libro muy bonito, El capitalismo de la vigilancia, ¿verdad? En estos momentos la capacidad del sistema de tenernos controlados ha crecido exponencialmente. Siempre ha existido. Sí. Tú recuerdas que te he comentado una vez que yo, sin ser ningún figura de la lucha contra el franquismo, ¿verdad? Pero llegó a mis oídos con su decían de que me sabía la policía un montón de cosas. Desde dónde hacía la compra hasta dónde iba los viernes, ¿de acuerdo? O sea que estoy hablando de los años 60, 70. No había nada de esto de internet ni de inteligencia artificial, no había nada. Pero las fuentes de información eran potentes, ¿no? Sí, sí. Entonces, y todos lo sabíamos, que recordarás que cuando el golpe de Tejero, que es más reciente, ¿no? Hubo más de uno que no durmió en su casa esa noche. Cierto, tienes uno enfrente. Enfrente, muy lejos, ¿no? Muy lejos, pero enfrente. Porque no sabías. Yo estaba en un pueblo muy franquista, que era Coca, en un instituto trabajando que el instituto se llamaba Francisco Franco, para que te hagas una idea. Entonces no me dio tiempo, no podía esconderme en ningún sitio, ¿verdad? Porque en un pueblo de 1.500 habitantes, 2.000, no había nada que hacer, ¿no? Pero en cualquier caso, sí, la gente tenía miedo. Entonces, ahora ya de ti lo saben todo. Algunas cosas te pueden hacer gracia, ¿no? Pues te hace gracia cuando tienes el móvil apagado, hablas de algo y nada más encenderlo te saca publicidad o algún anuncio relacionado con la conversación que has tenido. Correcto. Te ha pasado a ti, ¿no? A mí me ha pasado, sí. A mí y a todos nos ha pasado, ¿no? O sea, que estamos todos avisados, ¿no? Otras son graciosas. A mí me entretiene ver que me diga, no lo de los pasos que he dado al día, porque es una aplicación que he puesto yo para medir mis pasos, ¿no? Pero sí me hace gracia cuando Google me manda un informe, creo que es anual, me parece, me lo manda anual, pero también me lo manda de vez en cuando. El año pasado hizo 600 horas
que sea de coche, 200 o 100 de bicicleta, todos me lo dicen. Estuvo aquí, estuvo allá. Claro, cuando vas a un sitio puedes, usted estuvo aquí el año pasado por febrero. Gracias, gracias. Se me había olvidado, por cierto. Gracias por Sí. recordármelo, ¿no? Está claro lo que queremos decir, sí. Claro, entonces, ¿qué te ocurre? La verdad yo no sé, yo no tengo respuesta. Obviamente la tesis de este artículo es que lo que hay que hacer es tener muchísimo cuidado y para empezar, el móvil, ya claro, no sé, ni siquiera te diría tenerlo apagado, sino que cuando lo apagas por la noche, ni siquiera que esté en tu cuarto, en tu dormitorio, ¿no? Sigue siendo un poco ingenuo del asunto, ¿no? Porque es una máquina y es una máquina que ha llegado a esto porque en un principio el negocio era que te facilitaba hablar por teléfono. Para el negocio de las grandes, ¿eh? Es que proporcionan información que vale pasta y que hay gente que quiere pagar por ello. Por ejemplo, de negocios elementales, pues gente quiere saber exactamente tus preferencias políticas porque se infieren a partir de tus visitas, tus lecturas, en qué páginas has consultado, etcétera. Eso permite hacer un perfil y entonces hay partidos políticos que pagan una pasta a empresas publicitarias para que envíe publicidad personalizada a la gente que le va a votar. Eso se hace ya. Sí. ¿No lo sabías? Sí, 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 sí. Bueno, claro, que sí, creo que lo sabemos todos, ¿no? Lo imaginaba, vamos, porque si te llegan determinadas publicidades, determinadas propuestas, determinados artículos, determinados periódicos te invitan a que te suscribas y otros no, es porque saben de qué vas. Entonces, en este caso concreto, yo creo que lo que hace falta es que la gente siga tomando conciencia del asunto, porque al final bajamos la guardia con excesiva facilidad. Y yo creo que hay que ser mucho más cuidadosos, ¿no? De lo que dices, ¿eh? Bueno, claro, esta entrevista tenías que hacerla, entonces ya se van a enterar de lo que estamos hablando. No sé qué nivel tendrán de uso de lo que se graba en los canales de YouTube, pero bueno, yo me temo cualquier cosa. Entonces, eso es una primera parte, ¿no? Tener más cuidado en general. Yo, por ejemplo, no sé qué haces tú. Es decir, yo cuando te sale este rollo de lo que acepta y lo que rechaza de las, ¿no? De los páginas con las que está conectado estudio de publicidad, yo normalmente tengo dos criterios genéricos. Si la página que me lo pide es una página eh, amiga, o sea, de las que yo estoy dispuesto a financiar, incluso alguna pago, otras no. Pues bueno, le pago la publicidad porque saca, digo que lo que quiera, porque va a cobrar por ello y le consiento que de alguna manera haga negocio y se mantenga como página, es una página que yo quiero se mantenga y a lo mejor necesita un pequeño dinero por publicidad, ¿no? Por ejemplo, es un criterio que tengo, no sé si tú lo compartirías, ¿no? El otro criterio, obviamente, a las que cobran ni agua, punto. O sea, ya no, ahí sí que la cierro completamente. Rechazado todo lo que me pidan. Por cierto, que no sé si sirve para algo, ¿eh? Pero bueno, tú lo pides, en principio, porque te lo ofrecen y lo pides. La otra cuestión, obviamente, es las contraseñas cambiarlas con cierta frecuencia. Y además no tener una única contraseña y además no tener contraseñas que sean fácilmente vinculables a algo, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera, en mi caso concreto, yo lo que tengo es por ahí un documento que no, con un nombre normalito que no, y además con clave cerrado, tal, que no se puede coger, en principio, y creo que tengo 20 o 30 páginas de contraseñas, 20, porque de los sitios que tengo y cuando no me acuerdo de la contraseña, entro en la página, la busco, la pongo y ya está, ¿no? Cambiarlas con cierta frecuencia creo que es una cuestión. Yo creo que una cosa importante, el artículo habla de ello, pero yo creo que no es ni poco miedo ni mucho miedo. Una de las cosas siempre
tremendas del poder, porque claro, el artículo lo que nos recuerda a todos que, y desde el punto de vista anarquista es muy importante, que aquí no estamos hablando solamente de una cuestión económica. En todo este control, toda esta toma de información, es lo que se sabe de tiempos inmemoriales, de que la información y el conocimiento es poder. El que más información tiene más poder. El ejemplo claro y elemental es que las penas brutales que el propio capitalismo impone a los que han abusado de información confidencial para forrarse en la bolsa, ¿no? Sí. La información es poder. Y si se oye cosas que tú no sabes, y es poder porque si yo sé cosas de ti que tú no quieres que se sepan, o que te incomodaría que se sepan, puedo jugar con ello, ¿no? Mi silencio tiene un precio. Entonces, yo sí que creo que eso hay que controlarlo mucho. Tener algo de miedo, no mucho, pero evidentemente estamos hablando de cuestión de poder y conseguir que los deseos que me genera por la publicidad que luego me mandan seleccionada y tal, no acabemos siendo adictos a cosas que al final nos perjudican, ¿no? El Cambridge Analytica, ¿te acuerdas que fue pillado haciendo estos negocios sucios? Entonces, tener mucho cuidado de que no nos pillen y no nos terminen llevando a cosas que al final no nos damos cuenta. Porque digo, y lo del poder es importante. ¿Tú te acuerdas que Google, cuando empezó, el dinero lo sacaba fundamentalmente de los anuncios? Entonces era anunciante, como anunciante, ¿no? Hasta que se dio cuenta que el negocio no estaba en los anuncios, sino en los datos. En los anuncios que le ponían, sino en los datos que podía obtener de las interacciones de los usuarios en Google. Porque esos perfiles te podían hacer un perfil personal muy acertado que podía ser utilizado luego para muchas cosas. Desde lo que te decía la publicidad dirigida, hasta incluso estudios de investigación sobre el comportamiento humano que luego se utilizan para muchas cosas, algunas nada buenas, como cuáles son los mecanismos de control de la población, cómo podemos pequeños empujoncitos, pequeños sesgos que terminen a la gente llevándola, basados en lo que sabemos de su personalidad, hacia sus zonas débiles y que les hagan acercarse hacia comportamientos que no eran los que pensaban en su momento, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que tener cuidado también mucho, porque es lo que está jugándose, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar con esto? La verdad es que yo lo veo complicado. O sea, lo veo complicado porque es una pelea constante, ¿no? Y todo lo que hagamos, bueno, pues a lo mejor tenemos yo una cosa que hago, no sé si servirá para algo al final, porque al final no lo logras del todo, pero obviamente es procurar consultar páginas muy diferentes. ¿Páginas cómo has dicho? Muy diferentes de orientación y de estilo. Por no dedicar un rato a lo que pasa es que al final no solamente saben que has entrado, sino saben si has estado mucho tiempo, si has tocado, una vez que entras, has tocado la flechita varias veces o no, todo eso lo saben. O sea que no es solamente que has entrado en un sitio u otro, ¿no? Sino que saben más cosas. Y bueno, y luego, claro, evidentemente presionar. En Europa sabes que estamos más adelantados que en Estados Unidos de eso, a presionar a los gobiernos europeos para que persigan duramente toda esta prepotencia, todo este poder que están acumulando las grandes compañías, las grandes, la Google, la Microsoft, todas estas, que están siendo eso, tiranos de alguna manera. O sea, gente muy poderosa, que ya se vamos, de un poder muy superior al que tienen
los grandes, no sé, el Amancio Prada, que tiene, es uno de los multimillonarios más multimillonarios del mundo mundial, ¿no? Al final, lo que... Amancio Ortega. Amancio Ortega. Amancio Prado es un cantante. Entonces, quiero decirte que, claro, los el control de la información son gente enormemente poderosa y pueden desequilibrar bastante, y una democracia lo que debe un criterio siempre, antes te decía desde el punto de vista democrático, evitar los sesgos en las prisiones y conseguir a toda velocidad la reinserción de los presos, porque seguimos creyendo que es fundamental la libertad de todo ser humano. En el caso de todo el poder, una democracia lo que tiene que hacer siempre es controlar y fragmentar el poder, por un lado, y dotar de poder a la ciudadanía. O sea, que nosotros tomemos conciencia y hagamos todo lo posible cuando entramos en las redes de no aceptar todo lo que nos van a pedir, aunque tener cuidado de no manejar siempre lo mismo, de dar demasiados datos de nosotros mismos, y tener cuidado en todas esas cosas, porque si no al final el Estado salvarnos como tal, no lo creo, ¿eh? Porque al final el Estado termina estando conchavado o pagado por estos grupos de poder, ¿no? Y yo digo, en la Unión Europea esperemos que eso conduzca a algún sitio y que algo aporte de garantías. Pero al final tenemos que ser nosotros mismos los que lo consigamos, ¿no? Es decir, que no demos información en ningún caso por Internet que pensando que nos favorece y lo hace más cómodo, que restringamos al máximo posible todo lo que hacemos con Internet, ¿no? Muy bien, vamos a terminar así, pero podemos recomendar el artículo que nos ha servido, o ha Sí, servido de fondo para hablar de esto. Se titula La privacidad es poder, es de Carissa Belliz y bueno, Carissa con dos S y Vélez con V. Belliz con V, Carissa con dos S, muy bien dicho, La privacidad es poder. y es de la Universidad de Oxford. Tiene algo que ver con esa universidad, porque no sé No te traducir. puedo decir yo, la página web donde lo he sacado, a ver dónde está. Me lo ha dado, me ha informado de ello otra persona, pero buscando que lo había puesto como enlace. Y la página web que me lo ha hecho es RIUMA, de la Universidad de Málaga. Vale. Un repositorio de archivos institucional de la Universidad de Málaga. Las universidades en principio son más fiables. Muy bien, Solo en pues principio, ¿eh? vale. Pues si a alguien le interesa, la privacidad es poder, Carissa Belliz con dos S, Carissa y Belliz con V. El artículo es interesante. Muy bien, Félix, pues lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí y nos veremos la semana que viene. Sí, ¿no? Que tengáis un buen día y bueno, vosotros no vais a mandar agua, no, es más abajo, ¿no? Sagunto. Bueno, Sagunto está en Valencia, ¿no? O está ya en Murcia. Sagunto está casi en el límite con la provincia de Castellón, Claro, está en la parte de arriba, claro. al norte, y tiene un puerto importante y ha sido un lugar industrial famoso y muy productivo hasta que cerraron sus altos hornos, y bueno, ahí sigue Sagunto y tiene Ya, el castillo y las murallas de la época. ya, romana será, ¿no? O incluso la Sí, prerromana. no, No sé si sí. es romano o prerromano, es igual. No quiero meter la En este pata. caso concreto sí que hay que recordar que la movilización civil debíamos haber sido presionado mucho más en el control del agua, del uso del agua. La batalla civil tiene que ser mucho más fuerte, la democracia civil, la sociedad civil, ¿no? Bueno, y sobre todo por lo que se nos viene encima. Claro, pero es que al final, pues, si me viene encima, al final luego no paga todo el mundo igual, ¿eh? O sea, pues entre otras cosas porque hay gente que tiene un colchón de resistencia mucho mayor que otros. Mm. O sea, que yo me puedo privar de algunas cosas, pero hay otros que no se pueden privar de casi nada, ¿no? Mm. Pues, y toda la presión, es decir, de alguna manera decir, oiga,
el gobierno de Cataluña y qué ha hecho usted para gestionar y la sociedad civil qué ha hecho para presionar. Hay que presionar, ¿no? Y luego, obviamente, en fin, ¿y usted cuánta agua gasta todos los días, no? Digo yo. Muy bien. Bueno, joven, pues a tener buen día, lo dicho. Hasta la próxima. Que vaya bien. Próxima.